Hola compañeros, hoy hablaremos sobre Karl Marx y el socialismo. Empezaremos con la revolución industrial, que empezó en el siglo XVIII y cambió todo. Tuvo cosas muy positivas, que son sus ventajas, pero también tuvo sus desventajas. Empezaremos con las ventajas. Fueron que gracias a las máquinas se podían producir mucho más y más barato. Se inventaron el tren, el barco de vapor, la electricidad. Las ciudades fueron creciendo. Hubo más trabajo y la gente tuvo acceso a cosas que antes eran muy difíciles de conseguir. Fue un gran salto para la humanidad en cuanto a desarrollo. También tuvo sus desventajas. La gente trabajaba entre 14 y 16 horas al día, sin descanso, ganando muy poco. Incluso niños y mujeres trabajaban en condiciones peligrosas. Las fábricas ensuciaban el aire y el agua. Y aquí se creó una gran diferencia. Unos dueños de fábricas muy ricos y miles de obreros viviendo en la miseria. Eh, los oficios antiguos desaparecieron y la vida en la ciudad era muy mala. Y aquí es cuando entra Karl Marx, que nació en 1818 en Alemania, pero tuvo que viajar mucho porque sus ideas no eran bien vistas en el gobierno. Vio con sus propios ojos cómo vivían los obreros en las fábricas y entendió que esa desigualdad no era algo natural, sino algo que el sistema creaba. Junto a su amigo Engels, escribió todo lo que pensaba para explicar por qué pasaba esto y cómo cambiarlo. Sus libros cambiaron el mundo. El más famoso es el Manifiesto, donde dice que toda la historia es una pelea entre quienes tienen poder y quienes trabajan. Y en El Capital explica detalladamente cómo los dueños se quedan con parte de trabajo de los obreros para hacerse ricos. No solo criticaba, sino que tenía que entender exactamente cómo funcionaba todo. Entre sus frases destacadas eh, fue: los ricos no generan riqueza, los ricos se quedan con la riqueza, por eso son ricos. Si generan riqueza se llamarían trabajadores. Yo creo que es muy claro. Quien hace las cosas no es quien se queda con el dinero. Otra muy importante fue la de los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. No basta explicar la realidad, sino que hay que cambiarla para que sea más justa. ¿Qué era la sociedad para Marx? La sociedad no es solo gente viviendo junta. Todo depende de cómo ganamos la vida y cómo producimos cosas. Por eso dice que siempre hay grupos enfrentados, los que tienen el dinero y los medios para producir y los que solo tienen sus manos para trabajar. Todo lo que pensamos, creemos o hacemos está marcado por esa diferencia económica. Tenía sus ventajas y desventajas. Sus ventajas era buscar igualdad social, protege de derechos laborales, promover la educación y la salud, y sus desventajas era: puede limitar la propiedad privada, riesgo de control excesivo del Estado, problemas económicos en algunos países. También tuvo sus conceptos de la teoría de marxista. Era una de 5. Era lucha de clases, plusvalía, modo de producción, alienación, materialismo. Sus ideas se basaban en conceptos muy claros. Por ejemplo, la plusvalía es lo que tú ganas trabajando, pero que se queda con el dueño de la fábrica. O la alienación, cuando trabajas tanto y haces cosas que no te importan, que sientes que no eres tú mismo, sino solo una pieza más. Y dice que la historia avanza porque cambia cómo producimos las cosas. Las ideas o la religión son solo reflejo de eso. Y también cambió la educación. Aquí sus aportaciones de Marx a la educación. Para él la escuela no debía ser un privilegio de unos pocos. Dijo que tenía que ser gratuita y obligatoria para todos. Que no se trata solo de memorizar, sino de unir lo que estudiamos con lo que hacemos en la vida real. Y muy importante, la educación debe enseñarnos a pensar, a entender el mundo y a cambiar lo que está mal, para que no haya tanta diferencia entre las personas. Y como vemos,
Una es educación para todos, relación teoría-práctica, desarrollo completo, educación y cambio social, eliminar desigualdades, que para él era la principal. Como conclusión reflexiva, Karl Marx fue un pensador que marcó la historia por sus ideas sobre la desigualdad social. Nos enseña que la economía define nuestras vidas, que hay desigualdades que no son naturales y que la educación y el conocimiento son herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa. Y aquí están las referencias y muchas gracias, compañeros.